Hoy les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Rema mar adentro. De la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 2a y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmos 137. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. De la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció en Cefas y más tarde a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5,
versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puesto a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La santidad de Dios y la humanidad del ser humano. El pasaje de Isaías comienza con una visión impresionante. El profeta ve a Dios sentado en un trono alto y excelso, rodeado de serafines que proclaman su santidad. Esta imagen nos recuerda la grandeza y la majestad de Dios, que trasciende todo lo que podemos imaginar. En la vida diaria, a menudo nos enfocamos en nuestras preocupaciones y problemas, olvidando la grandeza de Dios. Por ejemplo, cuando estamos estresados por el trabajo o las responsabilidades familiares, podemos perder de vista que Dios está por encima de todo y que su poder es infinito. Este texto nos invita a elevar nuestra mirada y reconocer la santidad de Dios en medio de nuestras circunstancias. Isaías, al verse enfrente a la santidad de Dios, reconoce su propia indignidad. «¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros». Este momento de humildad es crucial, porque solo cuando reconocemos nuestras pequeñez podemos experimentar la gracia de Dios. En la vida cotidiana, esto se refleja cuando admitimos nuestros errores y pedimos perdón, ya sea a Dios o a las personas que hemos lastimado. Por ejemplo, si hemos sido injustos con un compañero de trabajo, reconocer nuestra falta y pedir disculpas es un acto de humildad que nos acerca a la gracia de Dios. La purificación y el llamado. Dios purifica los labios de Isaías con una ascua tomada del altar, simbolizando el perdón de sus pecados. Este acto nos enseña que Dios no solo nos llama, sino que también nos prepara y nos purifica para cumplir su misión. En la vida diaria esto puede verse cuando, después de un momento de fracaso o de pecado, sentimos que Dios nos da una nueva oportunidad. Por ejemplo, si hemos fallado en ser pacientes con nuestra familia, Dios nos invita a comenzar de nuevo, purificando nuestro corazón y dándonos la fuerza para cambiar. Finalmente, Isaías responde al llamado de Dios con un «Aquí estoy, mándame». Esta disposición a servir
es un ejemplo para todos nosotros. En la vida cotidiana esto puede aplicarse cuando decidimos poner nuestros talentos al servicio de los demás, ya sea en la comunidad, ya sea en la iglesia o en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, si tenemos el don de enseñar, podemos ofrecerlo como catequista o mentores para guiar a otros en la fe. ¿Cómo puedo reconocer y proclamar la santidad de Dios en mi vida diaria? ¿En qué áreas de mi vida necesito humillarme y reconocer mi necesidad de la gracia de Dios? ¿De qué manera me está purificando Dios para cumplir su misión? ¿Y será que estoy dispuesto a responder, aquí estoy, mándame, cuando Dios me llame a servir? El núcleo del Evangelio. Pablo recuerda a los corintios el núcleo del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este mensaje es la base de nuestra fe. Y nos recuerda que la salvación no es algo que podamos ganar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. En la vida diaria esto se refleja cuando reconocemos que nuestras buenas obras no nos salvan, sino que son una respuesta de gratitud al amor de Dios. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien en necesidad, no lo hacemos para ganar el favor de Dios, sino porque Él ya nos ha amado primero. La gracia de Dios en la vida de Pablo. Pablo reconoce que a pesar de haber perseguido a la iglesia, Dios lo llamó y lo transformó por su gracia. Este testimonio nos enseña que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. En la vida cotidiana esto puede aplicarse cuando nos sentimos indignos o alejados de Dios. Por ejemplo, si hemos cometido un error grave, podemos recordar que, como Pablo, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados y que Él puede transformarnos. Pablo también reconoce que todo lo que ha logrado es por la gracia de Dios. Esto nos invita a ser humildes y a reconocer que nuestras capacidades y logros son dones de Dios. En el trabajo, por ejemplo, podemos esforzarnos por hacer bien nuestras tareas, pero siempre recordando que es Dios quien nos da la fuerza y la sabiduría para lograrlo. ¿Cómo puedo vivir el mensaje central del Evangelio en mi vida diaria? ¿En qué momentos he experimentado la gracia de Dios transformando mi vida? ¿Cómo puedo reconocer y agradecer los dones que Dios me ha dado? ¿De qué manera puedo ser un testimonio de la gracia de Dios para los demás? La confianza en la palabra de Jesús. En el Evangelio, Jesús pide a Simón que reme mar adentro y eche las redes. A pesar de que Simón y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin éxito, Simón confía en la palabra de Jesús y obedece, lo que resulta en una pesca milagrosa. Esto nos enseña que, aunque nuestras propias fuerzas y esfuerzos a veces fallen, la palabra de Jesús tiene poder para transformar nuestras situaciones. En la vida diaria, esto puede aplicarse cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, si estamos en una crisis financiera, confiar en la providencia de Dios y seguir sus enseñanzas puede abrir puertas que parecían cerradas. La respuesta de Pedro y el llamado a ser pescadores de hombres. Al ver la pesca milagrosa, Pedro reconoce su pecado y se postra ante Jesús. Este momento de humildad es similar al de Isaías y nos recuerda que solo cuando reconocemos nuestra pequeñez podemos ser usados por Dios. En la vida cotidiana esto puede verse cuando, después de un éxito o un logro, reconocemos que fue Dios quien lo hizo posible. Por ejemplo, si recibimos un ascenso en el trabajo, podemos agradecer a Dios y usar nuestra nueva posición para servir a los demás. Jesús también llama a Pedro y a los demás a ser pescadores de hombres.
es decir, a llevar a otros a conocer el amor de Dios. Este llamado es para todos nosotros. En la vida diaria esto puede aplicarse cuando compartimos nuestra fe con amigos, cuando compartimos nuestra fe con familiares o cuando la compartimos con compañeros de trabajo. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento difícil, podemos ofrecerle una palabra de esperanza basada en nuestra fe. ¿En qué áreas de mi vida necesito confiar más en la palabra de Jesús? ¿Cómo puedo responder con humildad cuando reconozco la acción de Dios en mi vida? ¿De qué manera puedo ser un pescador de hombres en mi entorno? ¿Qué estoy dispuesto a dejar para seguir a Jesús más de cerca? Los 3 textos de hoy nos muestran la grandeza de Dios, la importancia de la humildad y la confianza en su palabra, y el llamado a servirle con todo nuestro ser. Isaías nos enseña a reconocer la santidad de Dios y a responder a su llamado. Pablo nos recuerda el núcleo del Evangelio y la gracia que nos transforma. Y el Evangelio de Lucas nos invita a confiar en Jesús y a ser sus discípulos en el mundo. ¿Cómo podemos hoy vivir estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Qué pasos concretos podemos dar para confiar más en Dios, reconocer su gracia y servir a los demás? Amén.